Si hay una escena y el libro pide que hay que llorar, por ejemplo, si no te sale bien el llanto, es preferible no llorar. Había sido tan fuerte el personaje que de pronto no me veían para otro que iban a decir, no, es el Grande Pa, ¿no? Yo hacía Virginia Woolf, que es tremenda la obra. La gente salía, me esperaba por ahí a la salida, qué sé yo, y me felicitaban, qué bárbaro, qué buen trabajo, me emocioné, así que yo iban caminando 2 o 3 pasos y de pronto, Grande Pa. Me abraza y de pronto veo que está llorando, pero muy emocionado, muy acongojado. Y le digo, ¿qué te pasa? Dice, yo soy huérfano y vos fuiste mi padre durante los 3 años que duró el programa. Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por asistir a la clase, por sus mensajes, por sus recomendaciones, por su difusión en las redes sociales, siempre tan generosos. Hoy tenemos clase de teatro, de actuación, de dirección, hasta quizás un poquito de aprender a cantar, porque tenemos uno de esos actores que ha recorrido todo lo que tiene que ver con el teatro, con el escenario, viene de familia, de teatro, familia teatral, en fin, no me voy a extender. Arturo Puig. Arturo, gracias por acompañarnos. No, por favor, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y en ese recorrido vamos a empezar quizás por lo que sería la última de las estaciones teatrales, la de director. Exactamente, sí. Que te sorprendió porque no, fue una propuesta que te vino de afuera, no fue una decisión tuya. No, en realidad yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de dirigir, pero bueno, un poco por timidez, un poco que no se daba, el hecho de dirigir no lo había hecho. Yo tengo un gran amigo de muchos años que es Gustavo Yankelevich. Nos conocemos desde hace 40 años. Y de vez en cuando, bueno, tomábamos un café, charlando de sus cosas, de las mías, pero no mucho más. Y un día me llamó para tomar un café y me dice, mira, dice, estuve en Francia y está esta obra que tiene mucho éxito, que se llama Le Prénom. Me dice, pero yo no la vi porque justo el día que iba a ir habían terminado la temporada. Pero mi mujer y no sé qué la había visto y me dijo que era bárbara y qué sé yo. Me dice, vos como sabés de teatro, me dice, léela y decime qué te parece. Bueno, yo la leí y la verdad que Le Prénom es una comedia bárbara, espectacular, porque tiene comedia y aparte es profunda, esa relación con los amigos y qué sé yo. Pero yo cuando la leo pensé, digo, es para gente un poco más joven, ¿no?, que yo, porque pensé que de pronto él me la... Entonces cuando nos volvemos a juntar, le digo, mira, la verdad que es bárbara, digo, creo que es un poquito larga porque en general las obras francesas son muy dialogadas, los franceses son de hablar mucho. Digo, quizás habría que hacerle algunos cortecitos, pero muy poco. Pero digo, pero vos, ¿qué personaje querés que yo haga? Me dice, no. Me dice, yo no quiero que la trabajes como actor, quiero que la dirijas. Me dice, ¿te animás? Y ahí le dije que sí, porque me vino a la cabeza, cuando estábamos haciendo El Precio, con Antonio Grimau, y Selva y Pepe Soriano. El Precio de Arthur Miller. De Arthur Miller, que era lo último que yo había hecho. Había una escena con Antonio, que un día Antonio me dice, vos sabés que me siento incómodo en esta escena, no sé, Y yo agarro y le digo, ¿qué te parece si hacemos esto? Y le di, entre los dos, le digo, mirá, podemos hacer esto, vos te podés levantar acá y yo te sigo. Cuando hicimos la cena salió mucho más fluida y Antonio me dijo, pero vos tenés que dirigir, me dice, tenés mucho conocimiento del teatro y qué sé yo. Cuando Gustavo me dijo eso, me vino un poco a la cabeza
eso y le dije, bueno, dale, la dirijo. ¿Y cuál es la mirada que tiene un director, a diferencia de un actor, sobre un texto? Sí. Bueno, es una mirada que engloba todo. El director, por lo menos en mi caso, yo pienso un poco en la escenografía, en el vestuario, en los actores, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer. Es una mirada mucho más amplia que la del actor. O sea, cuando yo leo un personaje que lo voy a actuar, por supuesto que leo la obra, también pienso en un momento, bueno, cómo me voy a vestir, el decorado, pero me centro más en el personaje. En cambio, dirigiendo es como mucho más amplio la visión, ¿no? Las luces, en fin, un poco todo, ¿no? ¿Y cómo pensás el casting de una obra? ¿En función de lo que el texto marca o lo que vos querés de un actor? Un poco las dos cosas, un poco las dos cosas. O sea, de golpe, por ejemplo, en Le Prénom, que fue lo primero que hice, bueno, me vino enseguida a la cabeza Carlitos Belloso para un personaje, porque lo conocía cómo actuaba, cómo hacía. Después, bueno, Peto, después en la primer parte Jorgelina Aruzzi, que divina, Mercedes, y así fui armando un poco el personaje. Por ejemplo, en la primera etapa de Prénom, uno de los personajes lo hizo Germán Palacios, que era un personaje que dentro de esos amigos era como más burgués, entonces me lo imaginé un poco más arrogante en relación a los otros, al de Peto, que era socialista, y yo había investigado un poco. En Francia ese tipo de personaje le llaman normalien, que son los que van a la escuela normal, la facultad normal, en general son profesores, y son muy discutidores de todo. O sea, discuten todo. Y un poco era así el personaje que hacía Peto Homenagen, ¿no? En cambio el otro era como que se conocían, habían ido juntos al colegio, pero bueno, en este momento atendía una inmobiliaria que había heredado del padre, bueno, nada, tenía un auto bárbaro, qué sé yo, entonces me lo imaginé más por ese lado, ¿no? ¿Y qué clase de director sos? ¿Sos un director que cuando llega el momento sabés imponerte con autoridad o sos más de convencer? Mira, porque en general además dirigís sí, a actores de los que tenés sí, alguna relación, sos sí, casi amigo. Sí, por supuesto, y que he trabajado con ellos. Mira, yo tengo, entre comillas, una técnica, digamos. Yo hago mucha lectura de mesa. Me junto en casa, generalmente, o en un lugar, y por lo menos un mes no nos levantamos de la mesa. La vamos pasando y pasando. Viste, hay bocadillos que de pronto los corto o los amplío, pero yo siempre trabajo con el actor. Pero sentados quiere decir que no hacen acción. Nada. Solo leen. Solo leer, solo leer. Entonces empezamos a leer de una manera casi, diría, plana, y solo empiezan a formarse los climas. Pero aparte de eso, al leerla tanto tiempo, los actores se la van aprendiendo de memoria. Y después hago una técnica que se ríen ellos, pero que es bárbaro. Digo, bueno, hoy es un programa de radio, o sea que no paramos nunca y hacemos como si fuera un programa de radio la obra. Claro, entonces, como una radionovela. Una radionovela. Y entonces, bueno, salen cosas maravillosas, porque el actor muchas veces, en general, necesita moverse es difícil decir un texto siempre sentado. Entonces empiezan a salir cosas maravillosas. ¿Y qué pasa? Después, cuando vamos al escenario, se la saben de memoria, saben todo, y los movimientos son
muy sencillos. Naturales. Muy naturales. Salen, yo me siento y empiezan a moverse y alguna corrección, pero ya van solos. ¿Y esa es una técnica que inventaste vos o que adquiriste? No. ¿Alguien alguna vez la hizo practicar? Sí, en general, no tanto, porque hay directores que no es que la lean tanto, sino que al contrario, que dicen, bueno, vamos al escenario directamente, ¿no? Pero bueno, esto a mí me dio mucho resultado. Y los actores que trabajaron conmigo también, porque hay textos que de pronto cuestan decirlos por alguna palabra, entonces bueno, sin invadir al autor, por supuesto, se pueden cambiar y cortar o alargar un poquito, ¿no? ¿Y alguna vez tuviste que imponerte con cierto enojo? Sí. A veces sí, pero en general yo trato de... Porque no das la impresión de ser un director que se enoja. No, tampoco enojarme, pero sí he tenido que, bueno, decir, mira, esto es así y es así. Pero en general trato de ver, bueno, a ver, decime vos qué pensás de esto al actor. Bueno, y entonces yo pienso esto, me parece a mí que esta escena es de tal y tal manera, me parece que es tal y tal así. Y ahí llegamos a un punto medio y... ¿Cómo se hace para quitarle a un actor las mañas que tiene incorporadas? O los guiños que tiene incorporados. Porque, bueno, por ejemplo, hay actores que en televisión ya vienen, saben que el público espera claro, eso. Exacto, ¿no? sí. Bueno, ahí lo hablo primero, inmediatamente. Como yo los conozco, le digo, mira, a mí me parece que vos decís las cosas de una manera muy particular. Vamos a cambiar, a ver si podemos. Y bueno, y ahí es donde el actor se va adaptando, ¿no? Al actor debería servirle que un director le diga, mira, no hagas siempre lo mismo. Claro. ¿No? Porque eso ya lo tenés probado. Totalmente. Pero por otro lado, el director piensa, si este actor hace lo que él sabe hacer, el público se va a reír. Totalmente, claro. Esto contribuye al éxito de la obra. Exactamente. Van a venir a ver a este actor para que haga eso. Que esperan lo que... ¿Y ahí cómo se compensa entonces? Sí, no me ha tocado tampoco actores que tengan una cosa muy particular. Muy marcada. Muy marcada, no. Salvo, por ejemplo, cuando dirigía a Susana, que la conocía muy bien, porque yo trabajé con ella primero 3 años en La Mujer del Año y 3 años en Sugar. Yo conocía perfectamente sus resortes. Y entonces yo lo que le dije a ella, en las lecturas estas que a ella le encantaron, le dije, mira, Susana, yo sé que vos pensás que las pausas la gente se va. No es así, le digo. Y segundo, vos siempre a lo mejor apelás a unos agudos que sabés que te dan resultado. Y yo creo que tenés una voz brutal cuando hablas normal, cuando estás hablando conmigo. Yo quiero que hables de manera normal y que no te vayas a los grititos y que hagas pausas en los momentos que la necesitan. Concretamente, que no hagas ese personaje que haces en los sketches de televisión. Exactamente. Bueno, no, está viejo, no sé qué, viste, bueno, ella es tan simpática que yo. Pero resulta que y me hizo caso. Y resulta que las escenas que yo le había dicho, por ejemplo, que se emocione un poco y que haga una pausa, todo el mundo iba y le decía, ay, Susana, nunca te vimos así, es bárbaro, qué sé yo, entonces le encantó. ¿A qué se refería que cuando haces la pausa la gente se va? ¿Qué quiere decir? Claro, ella pensaba, bueno, que de pronto si uno hace una pausa un poco larga, la gente no presta atención, ¿no? Y yo creo que al contrario, que los silencios en el teatro... Generan tensión. Totalmente. Y más expectativa. Totalmente. Yo creo mucho en una técnica que es más para el cine que para el teatro, pero que para el teatro también sirve, que es, yo lo llamaría la quietud, ¿no? Yo creo que uno
atrae más cuando hace menos movimientos que si se desplaza mucho. Es mejor usarlo en el cine, ¿no? Esos actores que de pronto no hacen nada, pero piensan constantemente, ¿no? Y es un foco de atención, ¿no? Que en el teatro a lo mejor es más difícil, porque, bueno, se requiere de ciertos movimientos. Claro, y además el cine tiene un primer plano que hace Claro. que los pensamientos se ven. Claro, claro. Y los sentimientos Claro, se ven, claro. ¿no? Y en el teatro es más difícil. Y en el teatro es más difícil. Pero quizás en el teatro eso lo genera el silencio. Bueno, yo hice una obra, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que mi personaje, George, tenía un monólogo y el mismo autor, Olby, había puesto que el actor cuente hasta 10 antes de volver a hablar. O sea, una pausa larguísima era. Pero era justo, ¿no? Porque después lo que decía era brutal. Arturo, en el caso de una comedia musical como es Sugar, Sí. ¿cuál es la diferencia entre dirigir una obra como Le Prénom, una comedia, a dirigir, o como fue la de Susana Sí. en su momento, a dirigir una comedia musical? Bueno, ahí, a ver, yo la obra la conocía muy bien. Claro, porque la la habías había actuado, hecho, además. claro, la había hecho 3 años con Susana y con Ricardo Darín, ¿no? Así que la conocía muy, muy bien la obra. Pero yo lo primero que pensé es en una continuidad. Hablé con Alberto Negrín, que es un escenógrafo extraordinario y que ya había trabajado con él en la obra Piel de Judas, la de Susana, y nos habíamos llevado muy, muy bien. Y le dije, mira, Alberto, a mí me gustaría que todos los cuadros, no quiero hacer oscuros, no quiero que se apague la luz para cambiar el decorado, ni tampoco bajar un telón como se hacía en la versión que habíamos hecho nosotros. Le digo, quiero que todo sea en continuidad, o sea, que el decorado se desarme y que se vea y que se arme el otro y ya están los personajes hablando y todo eso. Y me dijo, uy, fantástico, qué sé yo, bueno. Así que él también le gustó eso. Eso fue lo primero que pensé, ¿no? Y después, en la comedia musical, el director estás un poco dividido, porque está el coreógrafo, que en este caso Gustavo Wons, que, bueno, estuvimos un mes donde yo iba a ver las coreografías nada más, y de vez en cuando le decía algo, nada, pero era todo de él eso. Y porque la comedia musical, y en este caso Sugar, las escenas son muy cortitas, o sea que después, bueno, las ensayé con Federico, Griselda, Nico, pero eran muy cortas. Es como más compartido la comedia musical, y después obviamente Gerardo Gardelín en la música. Y entonces, bueno, sí, de pronto yo a veces, por ejemplo, a Gardelín le decía, no podés hacer unos acordes acá mientras tanto, para que mientras se cambia la escenografía, sí, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, una visión también muy general, digamos, ¿no? En el caso de Sugar, cuando son obras así que vienen ya de éxito en Broadway, Sí, sí. Ya fueron representadas, ¿no hay una obligación de puesta que sea la misma cada vez? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede actualizar? ¿No hay por contrato que representarla tal como era? En este caso no. Sí, en algunas comedias musicales se respeta, y la puesta que viene generalmente un repositor que viene de Estados Unidos.
Y en el caso de la actualización esta que vos decís, que el escenario se transforme a la vista del público. Sí. ¿Eso no le quita verosimilitud? ¿No hace que el público, No, o al contrario? No, al contrario, para nada, para nada. Acá, por ejemplo, bueno, empieza, digamos, la acción con un gran show, como si fuera el interior de una UAT, de un cabaret, con un baile fantástico que hace el cuerpo de baile y Griselda, y ni bien termina ya está bajando el frente de ese lugar donde yo hice salir a una pareja, 2 parejas, sale un personaje, entra Gypsy Bonafina, tienen un dialoguito y entran Nico y Federico que hacen un baile. Y cuando terminan el baile se va desarmando eso y ya atrás está el garage de la calle Clark donde ya están hablando los actores, ¿no? Y para el casting de una comedia musical, se supone, más ahora en Buenos Aires, que hay cantidad de artistas que bailan, cantan, hacen todos los rubros, todas las destrezas. ¿Cómo se elige para un casting de así de calle Corrientes entre el actor famoso o conocido, Nicolás Cabré, Griselda Siciliana y Federico Delía, o el habitué de las comedias musicales que no son tan conocidos? Bueno, en este caso, que también la producción es de Gustavo, pensamos inmediatamente en Nico para hacer lo que hacía Ricardo, porque yo lo había dirigido a Nico en El Quilombero y la verdad que tenía una agilidad física impresionante, de goma directamente, las cosas que hacía. Entonces suponíamos que el baile no le iba a costar. Y además yo tenía la experiencia mía con Ricardo. Nosotros empezamos de cero con un coreógrafo americano, en este caso, Rob Barron. ¿Y vos nunca antes habías bailado en un escenario? Nunca, nunca. ¿Te costó? En realidad había hecho, pero casi sin bailar, una partecita en Hello Dolly con Libertad Lamarque, cuando tenía 20 años, pero casi ni bailaba, ¿no? Claro. ¿Y te costó aprender? Pero Ricardo y yo estuvimos un mes o más con el tap y cada 3, 4 días le decíamos, Rob era un divino, Rob, no, sacalo el baile no vamos a poder. Y él decía, no, another game. Y así nos tuvo un mes, no nos dio tregua, directamente nos mataba. Y un día, tac, salió y dijo, ok, y ahí salió. Entonces yo tenía esa experiencia que les iba a costar a Nico y a Federico bailar, pero que lo iban a poder hacer. Y vos, claro, como director... Con Griselda no había ningún problema, porque ella es bailarina de toda la vida y canta, o sea que ella no tenía, al contrario, bailaba... Y a vos como director, cuando está Nicolás Cabré en este caso, ¿no? Iría haciendo eso... Y recordando aquella historia, vos pensabas, estos no van a poder. No. ¿En algún momento te pasó? No. ¿Y qué hubiera pasado si vos te das cuenta que...? Y no sé, ahí no sé qué hubiera pasado, pero no, yo vi, fue muy gracioso porque yo sabía ya que se iba a hacer Sugar y que se había pensado en Nicolás Cabré. Y él estaba haciendo El Quilombero. Entonces un día charlando con él en el camarín, así, le dije... ¿Harías una comedia musical? Me dijo, ni loco, me dijo, no, de ninguna manera, no, yo no sé ni cantar, ni bailar, ni nada. Pero el tema es que teníamos un video de nuestra versión y él pensó que había que cantar tipo Pavarotti, comedias musicales, y no era así. Y bailar también, o sea, es un baile difícil el que hacen ellos, pero yo tenía todos los datos de Rob Barron, que él decía que había que bailar de acá para arriba, con la cara y las manos, ¿no? Que a veces los pies
fallaban, pero que no había ningún problema. Además tenías tu experiencia de cantante también. De cantante también. Entonces sabía que no era grave lo que tenían que cantar y la verdad que después ahora me sorprenden porque y Gardelin, un maestro espectacular, y Wons también les puso el baile que podían hacerlo, ¿no? Además es la incorporación de un agregado para un actor, como darse cuenta que podía hacer lo que no creía. Sí, no creía. Y ahora que voy siempre a saludar y a verlos y qué sé yo, están encantados porque la verdad que el musical tiene eso de genial, que uno baila un poquito, canta un poquito, actúa un poquito, ¿no? Arturo, ¿quiénes fueron en particular los directores que te marcaron en tu carrera y qué recordás de ellos? A ver, el primero que fue más que nada que lo miraba, porque yo en ese momento hice una partecita que no hablaba, entraba por un lado y salía por el otro, pero iba a todos los ensayos a escucharlo, fue Pedro López Lagar, cuando dirigió y hizo Panorama desde el Puente. Yo lo escuchaba porque él era maravilloso, todos los detalles que les iba dando a los actores, ¿no? Por ejemplo, a un actor que hacía de estibador, entonces le decía la manera que venía, que claro, todo el día trabajando, cargando bolsas, entonces le dolía la espalda, se sentaba de una manera especial, de trabajar todo el día. Eso me quedó muy grabado. Después, Carlos Rivas, cuando hice Cristales Rotos, para mí fue un gran director. Luciano Suardi, con el cual hice Quien le teme a Virginia Woolf. Alejandro Masi, también. Y en particular que hayan influido sobre vos como actor, que te hayan corregido cosas, que te hayan marcado cosas. Sí, todos. Todos. Todos me fueron corrigiendo. ¿Es cierta la leyenda esa de que Pedro López Lagar fue el que dijo, le preguntaron cuál era su método de actuación? Me pongo la gorra y salgo. ¿Es cierto eso? Sí, con Aleso y Augusto Fernández. Lagar estaba tan bien en Panorama desde el Puente, era extraordinario lo que hacía. Recordemos para el público joven que Pedro López Lagar era un actor muy conocido. Sí, un actor de cine y de teatro español, pero radicado acá en Buenos Aires. Y bueno, Aleso y Augusto Fernández, muy jóvenes, lo iban a ver todo el tiempo y además en ese momento estaba muy en todos nosotros el método de Stanislavski, ¿no? Y Lagar, de alguna manera, él no lo usaba, pero lo usaba, digamos. O sea, expliquemos un poquito qué es el método Stanislavski. El método de Stanislavski es la naturalidad en el teatro. Es a veces recurrir para hacer una escena a la memoria emotiva. O sea, para poner un ejemplo. Buscar fundamentalmente la verdad. La verdad que si tenés que hacer una personaje. Escena de algo muy doloroso, exacto, recordar un episodio doloroso. Puede ser una de las cosas que uno puede llegar a hacer, la memoria emotiva, en el sentido de que, bueno, ¿qué me pasó en un momento parecido? Y fundamentalmente para mí es buscar la verdad en la actuación. O sea, a lo mejor no hacer grandes movimientos ni engolar la voz, sino una cosa. Y Lagar esto lo hacía, no creo que supiera ni quién era Stanislavski, lo que pasa es que era un gran actor. Y Aleso y Fernández lo iban a ver muchas veces, pues estaban en ese momento y entraron una vez al camarín. Y le preguntaron, don Pedro,
¿cuál es el método que usted usa para actuar en Eddie Carbone? Y él los miró así y dijo, bueno, pues pongo la gorra y salgo. ¿Y cómo Era natural en él. cómo puede ser leído eso, ¿no? Como que despreciaba los métodos, no. No, yo no creo que lo supiera. Él lo que hacía era que entraba al escenario y ahí actuaba. Claro. Y lo que pasa que era tan moderno para actuar, sobre todo en esa época, estoy hablando del año, no sé, 60 más o menos, 50 por ahí, cuando era muy moderno. Entonces sucede esto, ¿no? O sea, porque hay actores que necesitan concentrarse mucho antes de entrar a escena, se tienen que quedar en silencio, otros se relajan mucho, y hay actores que, bueno, que se levanta el telón y salen en escena y ya están en el personaje, digamos, ¿no? ¿Y tu método con los años fue cambiando? Sí, mucho. Sí, mucho. ¿En qué sentido? Bueno, yo soy un gran observador de otros actores, sobre todo, por supuesto, de nuestros actores, los voy a ver a casi todos, y después también de los actores de cine. Y trato de ver, yo por ejemplo veo una película y veo que un actor hizo una escena que dije, uy, y la vuelvo a repetir, a ver qué es lo que hace, qué es lo que hizo, ¿Y qué cómo la mirás? hizo. Y miro esto justamente, miro la cosa esa tan verdadera que hacen, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie, Bloodline, y Sissy Spacek Sí. tenía un monólogo. Y a mí la verdad que me emocionó de una manera porque lo dijo así, hablando, y estaba contando una cosa tremenda, y yo terminé llorando. Y a veces, yo por ejemplo, son pavadas, yo lo vi a Kevin Spacey presentando Los Tony y a mí se me cayó una lágrima de ver semejante talento, que cantaba, bailaba, hacía tap, presentaba. A mí me emociona mucho eso. Y contame algo que no te gusta, sin nombrar al actor o a la actriz, Sí. cuando ves qué es lo que no te gustó. Que están fingiendo. Que se le nota. Que se les nota que están fingiendo. Porque yo creo que, por ejemplo, si hay una escena y el libro pide que hay que llorar, por ejemplo, si no te sale bien el llanto, es preferible no llorar. Es preferible no llorar. Y cuando decías que tu método fue cambiando, ¿en qué Y fue cambiando porque, bueno, también quizás a lo mejor yo antes actuaba de alguna manera, no buscaba la verdad en la actuación, digamos, sino que lo actuaba y creo que ahí se notaba que estaba actuando. Me parece que últimamente, en mis últimos trabajos, estaba buscando y creo que eran verdaderos, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue cambiando en relación con los directores? Porque vos te ha tocado directores de los antiguos. Sí. Y viste el teatro de eso que se llama más declamativo, Sí, más donde importaba la voz del actor. Sí, claro. O directores que fundamentalmente se fijaban en la puesta en escena y no en las actuaciones. La puesta en escena, quiero decir, el del decorado, en las luces y en todo eso, y no tanto en la actuación, ¿no? Porque ahora, digamos, también fuiste cambiando y ahora últimamente estás dirigido por Javier Dolt. Sí, por Javier, sí, maravilloso. Que es uno de los directores de moda, digamos. De moda y nuevo. Y de las nuevas generaciones. Y aparte escritor también. Claro. Sí. ¿Y en qué cambió, en qué notás que estos directores nuevos cambian con relación a los anteriores? Bueno, justamente en eso, justamente en que Javier, por ejemplo, nos pidió fundamentalmente que fuéramos muy verdaderos en todo lo que pasaba, en toda esa situación, ¿no? De la obra que tenemos en Nuestras Mujeres, que empieza como una comedia
y de pronto mi personaje irrumpe con un tema muy, muy fuerte, ¿no? Y nos pidió eso. Pero, por ejemplo, Javier, leímos una sola vez y al otro día ya fuimos al escenario. Porque para él era más importante los movimientos. Sí, es su método de trabajar, que es igual de efectivo que a lo mejor que el que yo uso, porque enseguida ya nos empezamos a mover y probamos, bueno, no, por acá no, por aquí. Uno mismo se da cuenta, no, a ver, no, si voy por acá, no, sí. Y en el caso de esa comedia, por ejemplo, de Nuestras Mujeres, Sí. de extraordinario éxito, donde la gente empieza riéndose y no para hasta el final, Sí. a pesar de que ocurre un hecho dramático. Sí. ¿Cómo evita el director que los actores ya sepan que el público, qué cosas hacen reír al público y que eso no modifique la actuación? A ver, lo que pasa es que, bueno, nosotros sabemos que hay momentos donde la gente se ríe mucho, digamos, ¿no? Porque, bueno, ha pasado siempre, pero nosotros la hacemos como muy en serio la obra. No, por lo menos en mi caso, no hay una búsqueda de la risa. Lo que pasa es que, bueno, se ríen por la situación, digamos, ¿no? Algunos, porque tuvimos una experiencia justamente con Javier. Adet hace los jueves de la temporada, hace que el público se quede y para hablar con el público y que el público pueda preguntar. Y ese día Francella y Marrale no podían quedarse, se fueron y nos quedamos Javier Dolte y yo. Y entonces se le da un micrófono al público que pregunta. La primer pregunta, una mujer indignada de una manera, nos dijo de todo por el tema. Dijo, ¿cómo se pueden reír de semejantes situaciones? Una vergüenza y qué sé yo. Y Javier le dijo, pero es que nosotros no nos reímos, los que se ríen son ustedes. Con mi primer bocadillo, que es, no, maté a mi mujer. Claro. La verdad que el público es el que se ríe, pero Javier dijo, nosotros no nos reímos, al contrario. Pero bueno, estaba indignadísima la mujer. Arturo, como actor, Sí. digamos, vos lograste lo que todo actor sueña, es con un personaje como fue el de la televisión, Sí. y varios personajes de la televisión, Sí. alcanzar el máximo de la fama posible. Sí. Pero también eso para la carrera de un actor, cuando la gente lo tiene en ese lugar, ¿no? En esa figura, en ese personaje, después se vuelve de algún modo entre comillas, castigo, ¿no? Sí, hay un punto que sí, Yo, por ejemplo, cuando terminé Grande Pa, que fue, creo que es el programa de mayor audiencia. De mayor audiencia de la historia de la televisión de comedia, ¿no? Yo después estuve 3 años sin trabajar, que no me llamaba nadie. Y yo decía, ¿qué pasa? Qué raro, qué sé yo, después de semejante éxito. Pero claro, mucha gente, yo después me fui enterando, que había sido tan fuerte el personaje que de pronto no me veían para otro que iban a decir, no, es Grande Pa, ¿no? Entonces... O la gente va a ir a ver a sí, que sea Grande Pa. Entonces, la verdad que ahí, bueno, fue un momento muy duro. Y yo tenía muchas ofertas para hacer comedias muy parecidas, en teatro hablo, ¿no? Parecidas a Grande Pa, de alguna manera. Dije que no a todas
y llegó a mis manos Cristales Rotos, que era la última obra de Arthur Miller, con un personaje que no tenía nada que ver conmigo y que, bueno, fue un desafío que lo hice con Selva y con Carlos Rivas, que la dirigió. Y yo a partir de ahí empecé a hacer, bueno, hice Panorama desde el Puente, en el San Martín, Quien le teme a Virginia ¿Te viste como Woolf. por deseo y por obligación? Y por obligación, sí, deseo porque esos textos son claro, maravillosos. Pero cambiar radicalmente, Cambié radicalmente el camino. Pasa una cosa curiosa. Yo hacía Virginia Woolf, que es tremenda la obra. La gente salía, me esperaba por ahí a la salida, qué sé yo, y me felicitaban, qué bárbaro, qué buen trabajo, me emocioné, así que yo iban caminando 2 o 3 pasos y de pronto, grande paz, me saludaban y me sigue pasando. Y todavía hoy. Sí, pero yo me amigué porque me pasó 2 o 3 cosas muy emotivas. Yo estaba haciendo la gira del Precio, termina la obra y un maquinista, un muchacho joven, me pide una foto. Sí, como no, me saco la foto, me dice, ¿te puedo abrazar? Sí, como no, me abraza y se queda como más, y de pronto veo que está llorando, pero muy emocionado, muy acongojado. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, dice, es que, dice, yo soy huérfano y vos fuiste mi padre durante los 3 años que duró el programa. Yo deseaba, yo lo grababa y cuando estaba mal lo ponía. Y esto me pasó varias veces. Yo iba a Análisis y había una chica que salía y nos veíamos, hola, y se iba y la terapeuta un día me dijo, vos no sabes lo que significás para esta chica, porque esta chica tiene los padres divorciados y ella para vos eras su papá. Y después otra vez iba caminando con Leirado, que íbamos a hacer un programa juntos, y que él había tenido un éxito muy, muy grande con la televisión, con Gasoleros, y pasa un taxi y me grita, grande, pa, qué sé yo. Y yo le digo, uy, sí, digo, me tienen. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que grande, pa, es como un saludo. Lo usaron para el deporte, para la política, me dice, y no es como saludar, ¿viste? Como, entonces me dice, tenés que estar orgulloso. Y obviamente estoy orgulloso de haber hecho semejante programa y ahora no tengo ningún problema. Claro, y además uno en definitiva termina agradeciendo, ¿no? Como actor, Claro. ¿cuántos miles de actores hubieran querido tener esa oportunidad? Lo que pasa que hay varias historias de gente que ha hecho esos personajes y que después fue, bueno, el primer Superman, hay una película, Hollywoodland, termina matándose, o no trabajan más, claro. porque quedan muy identificados, ¿no? Bueno, Mickey Rourke con 9 semanas y media, ¿no? Claro. Ese tipo de personaje. Sí, claro. Y ya te había pasado un poco antes con El Galán. Sí, te costó salir de que te consideran galán, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, había hecho, bueno, Carmiña, después los 5 años que hice con Alberto Migré, que es para mí era un autor extraordinario de televisión. Y una vez hago una obra de teatro y, bueno, me daban, porque decían, es el galán de la televisión. Así que me costó mucho salir, he luchado mucho con mi carrera. También, pero todo eso te esforzó y te hizo crecer. Me hizo como crecer. actor. Es lo mismo que, bueno, vos lo dijiste anteriormente, yo grabé 2 discos, ¿no? Hice shows también. Claro. Con Gustavo Yankelevich. Pero me sirvieron, porque después, cuando hice las comedias musicales, yo ya tenía una cierta experiencia cantando. Entonces ya sabía escuchar a la orquesta de otra manera, en fin. Claro. Todo fue sumando, digamos. Cuando te iniciaste como cantante, fue de algún modo como le pasó a Cabré.
No, yo cantar. Bueno, fue así, sí. No, ¿yo cómo voy a cantar? No, no, no. Y ahora estás orgulloso también de Y eso. ahora estoy orgulloso, sí, sí, porque me sirvió cantar, me sirvió. Bueno, yo lo que puedo decirte, Arturo, como en nombre de miles de espectadores seguramente, o de muchos espectadores, más allá de los que ven este programa, que estamos muy orgullosos de haberte tenido como actor de televisión, de cine, director de teatro, y muy orgulloso de toda tu carrera. Bueno, porque muchas gracias. has Carlos. hecho la verdad, bien a mucha gente. no, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Arturo.